Gracias, profe Oscar. El día de hoy vamos a tener a Andrea del Pilar García, quien es psicóloga, es especialista en psicología jurídica, es magíster en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ante organismos, tribunales y cortes internacionales. Y vamos a tener un panel que va a estar nutrido también no puede, no. del café político y jurídico, pues es en estas dos líneas. Entonces, en ese sentido, pues quisiera dar la palabra a Andrea. ¿Estás por ahí? Creo que por aquí tenemos. Listo. Buenas noches a todos y a todas, mucho gusto. Andrea del Pilar García, como me presentó María Alejandra, psicóloga especialista en psicología jurídica y magíster en defensa de derechos humanos. Vengo a compartir mi experiencia del trabajo con víctimas desde la Defensoría del Pueblo. Le estaba contando a María Alejandra que precisamente voy viajando para Sucre para estar con la mesa de participación efectiva de víctimas, entonces estoy un poco acá en el aeropuerto, pero dispuesta a aportar en este escenario. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Andrea. Entonces, si quieres, iniciamos contigo para que puedas entonces contarnos desde tu experiencia cómo ha sido ese ejercicio que tiene que ver con... ¿Me ayudan cerrando el micrófono, por favor? Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido ese acompañamiento de los derechos de las víctimas en estos mecanismos de justicia transicional? Entonces, no sé si quieras iniciar contándonos un poco sobre el tema. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, como les comentaba, en mi trabajo laboral he tenido la oportunidad de acompañar a las víctimas del conflicto armado desde el proceso de justicia y paz, recordemos, año 2005. Y actualmente pues estamos acompañando a las víctimas en el marco tanto de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras como en el proceso de paz. En el marco pues de este acompañamiento que realizamos desde la Defensoría del Pueblo, y no sé si María Alejandra me puede ayudar a compartir la información que le envié. Titulé esta presentación víctimas o sobrevivientes, porque todos sabemos que las víctimas es una categoría jurídica. Sin embargo, hoy en día las víctimas del año 2022 no son las mismas víctimas del año 2005. Y esta reflexión quiero iniciarla porque hoy en día las víctimas están resignificando el concepto de lo que es víctima. Y muchas ahora se denominan como sobrevivientes más como víctimas, teniendo en cuenta toda esa capacidad de agencia que ellas han venido desarrollando durante muchísimo tiempo. Y quisiera iniciar esta reflexión. Sé que muchos de ustedes son abogados, sin embargo, muchas veces la realidad jurídica versus la realidad de las víctimas es otra cosa, ¿no? Entonces encontramos, y ustedes conocen y son conocedores de todo el marco internacional de derechos humanos, los diferentes instrumentos que existen donde se señala todo el tema del derecho a las víctimas, de acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, y encontramos, digamos, todos estos principios y directrices básicos a nivel internacional sobre el derecho de las víctimas a acceder, por ejemplo, a las reparaciones. Y encontramos pues la resolución de Naciones Unidas, la 60147, que habla de todos estos principios y estas directrices, y de todos estos principios internacionales, como les señalo, que hablan acerca de los derechos de las víctimas a acceder a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Y encontramos, por ejemplo, los principios Joinet, que hablan del derecho de las víctimas también a acceder a la verdad,
y los principios Van Boven, que hablan acerca del acceso a la justicia, del recurso judicial justo, a una reparación adecuada y efectiva. Pero pues mi interés no es hablarles el día de hoy de todo este marco internacional de derechos humanos que ustedes, muchos de ustedes como abogados conocen, sino el día de hoy vengo a hablarles un poco más acerca de mi experiencia desde la realidad de las víctimas. Y encontramos que en el marco nacional para reparación a las víctimas está la ley 975, año 2005, proceso de paz, gobierno de Uribe, con los grupos de paramilitares, que muchos se acogieron a ese proceso de justicia y paz, tan criticado políticamente, jurídicamente. Sin embargo, vemos como un primer escenario donde las víctimas se enfrentaron judicialmente a estas personas que se acogieron, digamos, a este proceso judicial. Las personas que tuvimos la posibilidad de acompañar a las víctimas en este proceso de justicia y paz, vimos algunas cosas, algunos escenarios donde muchos de estos postulados hablaron acerca de ubicación de fosas por primera vez, donde estaban muchas de las personas que durante mucho tiempo habían desaparecido. Pero también encontramos como muchas veces estas audiencias de justicia y paz fueron revictimizantes para las víctimas. Y es muchas veces cuando asesinaban, desaparecían y decían, lo asesinamos porque era un guerrillero, y esa era la verdad. Entonces se enfrenta uno a la verdad judicial versus la verdad de las víctimas y todas las afectaciones y las acciones con daño que puede generar muchas veces los procesos judiciales en las víctimas. Y toda esta experiencia de la ley 975 del 2005, Ley de Justicia y Paz, año 2005, que todavía sigue vigente, todavía estas audiencias de justicia y paz continúan. Muchas de estas realizadas desde los Estados Unidos por muchos de los jefes paramilitares extraditados. Y se expide esta ley 1448 del 2011, que trae algunos elementos de la ley 1387 del 97. No sé si ustedes recuerdan la ley de desplazamiento forzado, que hablaba de leyes de atención y asistencia para población desplazada. Año 97, pensemos qué estaba pasando en el país en ese momento, donde todavía no se hablaba de las víctimas, sino se hablaba de la población desplazada. Y no sé si muchos de ustedes recuerdan que a veces uno iba en los semáforos y veía a la gente con su carta desplazada. Y era terrible, muchas veces la fotocopiaban y uno los veía en los semáforos. Estamos hablando de la época de la red de solidaridad social. Entonces, la ley 1448 del 2011 recoge algunos elementos de esta ley 1387 del 97, que son todas esas medidas de asistencia. ¿Aló? Estamos escuchando. Okay. La ley 1448 que recoge todas estas medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Y vemos por primera vez que se habla no solamente de las víctimas, no solamente de desplazamiento forzado, sino se habla de las víctimas de otros hechos victimizantes. Por primera vez se habla de otros hechos como son los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Se habla de la desaparición forzada, homicidio, secuestro, vinculación de niños, niñas. Se habla por primera vez del tema del constreñimiento. Se habla del desplazamiento forzado masivo, las minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, y otro tipo de hechos victimizantes que lastimosamente sufren las víctimas en el marco del conflicto armado. Sin embargo, ustedes ven que continúa la ley 1448, la ley 975 del 2005, y muchas veces las víctimas no entienden, digamos, la diferencia entre estos dos procesos, no saben cómo acceder, confunden uno y otro proceso y no entienden muchas veces las diferencias entre estos marcos conceptuales. Y viene posteriormente el acuerdo de paz que todos sabemos, firmado en diciembre del 2016, que en el punto 5 del acuerdo habla del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, y crea estos mecanismos judiciales, extrajudiciales, y entre estos judiciales crea la Jurisdicción Especial para la Paz,
donde ya no hablamos de postulados, sino hablamos de comparecientes, y por primera vez hablamos de fuerza pública como responsables y de terceros responsables en el contexto del conflicto armado. Y hoy en día vemos nuevamente una nueva ley que hablamos de paz total, y la vemos en el Congreso. De hecho, nosotros como Defensoría estamos hablando de este proceso de la ley de sometimiento, que lo que se busca hacer es un proceso de paz con los grupos post-desmovilización y con las disidencias de las FARC y con todos estos grupos que no están acogidos a estos otros marcos conceptuales. Imagínense si para nosotros es difícil comprender las diferencias entre la ley 1448, la ley 975, el acuerdo de paz, la ley de sometimiento, imagínense para una víctima del conflicto armado. Entonces, vemos unas víctimas donde hay diferentes marcos conceptuales, donde ellas pueden acceder a diferentes derechos, pero también vemos varias cosas: la realidad jurídica versus la realidad de las víctimas en los territorios, y segundo, la armonización de la política social de superación de pobrezas versus la política de víctimas, porque vemos muchas veces que el 80% de las víctimas están en condición de pobreza. Entonces, la reparación no es para superar la ausencia del Estado, la reparación es precisamente para reparar a las víctimas en todos los daños que ellas han sufrido a lo largo del tiempo. Respecto a lo que hemos encontrado frente al tema de indemnización y de reparación, vemos que el gobierno nacional ha invertido más o menos 135.5 billones entre el año 2012 y 2021. Sin embargo, vemos que esto es insuficiente para entender el crecimiento universal de las víctimas, que hoy en día supera más o menos el 9 millones de personas. Y vemos cómo este 73% está destinado a el tema de asistencia a salud y solamente el 18% a temas de reparación. Y ya, como hemos señalado, la Defensoría del Pueblo, y no solamente la Defensoría, sino también el Ministerio Público en general, ha señalado que se requieren en promedio 64 años, para reparar a las víctimas que hoy existen en el país, que son más o menos unos 9.361.995. Esta reflexión, digamos, frente a lo que es la realidad de las víctimas versus la realidad jurídica, vemos que existe toda esta realidad jurídica versus la realidad de las víctimas, que, como les señalaba, la mayoría están en pobreza extrema. Y vemos todavía cómo hay una agudización del conflicto armado en varias regiones del territorio y la persistencia del conflicto en los territorios. Vemos, por ejemplo, y hemos señalado que de enero a julio del año 2022 han asesinado a 122 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, y vemos no solamente en 10 años se han atendido a 889.066 personas en atención psicosocial, que es una de las mayores demandas que tienen las víctimas frente al tema de la reparación. Vemos cómo anhelan el tema de la rehabilitación psicosocial, pero también vemos que muchas veces no hay confianza en acceder a la rehabilitación psicosocial. Quiero hablarles también de algo que la academia es importante que le pare el ojo, que no se le ha puesto atención, que otros países del mundo que han vivido conflictos y que han vivido situaciones de violencia le han puesto atención, y es el tema de los daños transgeneracionales de la violencia, y es cómo estos daños han afectado a generación en generación. En Colombia no existe un estudio que hable acerca de los daños transgeneracionales. Vemos que países como Chile, Alemania, Argentina, ha hecho estudios acerca de los daños que ha generado el conflicto y la violencia en las diferentes generaciones del país. Entonces, quería como señalar en términos generales, frente al tema del acuerdo de paz, nosotros hemos evidenciado, que es en la segunda diapositiva del banner, Alejandra,
en un estudio que estamos haciendo, hemos encontrado, hemos hecho un semáforo de los indicadores SIPO, que es el sistema integral del postconflicto. Hemos encontrado que el plan de rehabilitación psicosocial creado en el marco del acuerdo de paz tiene un retroceso, está en rojo el indicador, no hay un cumplimiento por parte del Ministerio de Salud y la Unidad para las Víctimas de este plan. Hemos visto también cómo estos procesos apuntan hoy al tema de la reparación colectiva y la importancia como de la territorialización de la reparación colectiva de estos procesos. Por último, quería como señalarles frente al tema de las víctimas, que es la tercera diapositiva del banner, y es que por una parte encontramos, como les señalaba al principio, que las víctimas, muchas de ellas ya no les gusta ser llamadas como víctimas, sino como sobrevivientes, reconociendo su capacidad de agencia, sin desconocer que nombrarse víctima les asigna un derecho jurídico. Y lo otro es que no todas las víctimas son iguales. Tenemos el tema del enfoque de género, el enfoque diferencial, el enfoque territorial y la diferencia entre las víctimas que están ubicadas en las zonas urbanas versus las que están ubicadas en las zonas rurales, campesinas, zonas PD. Y vemos cómo en el medio de su capacidad de agencia, muchas de ellas se han organizado y hoy en día hacen parte de organizaciones y colectivos súper fortalecidos que hacen incidencia política en diferentes escenarios donde todavía se requiere fortalecer mucho el tema de la paridad de género, el tema. Creo que se cerró ahí. Ya, entonces... ¿Aló, aló? Aló, hola, creo que ya vas a despegar, entonces... ¿Listo? Entonces, qué pena con ustedes. Como les comentamos al principio, la ponente tenía un viaje programado por parte de la Defensoría, precisamente a Sucre, en todo este trabajo que viene realizando. Así es el trabajo en terreno normalmente. Entonces, en ese sentido, pues retomando un poco los aspectos que venía trabajando Andrea, contarles pues que también hoy vamos a tener una charla que tiene que ver primero con los aspectos de la ley 1448 y este reconocimiento tan importante que se hace para las víctimas y esas implicaciones también que ha tenido y de especial relevancia en lo que tiene que ver con el tema de restitución de tierras, con el tema de los derechos de las víctimas, que poco a poco se ha ido abordando desde diferentes aspectos, porque antes la noción era un poco limitada y se pensaba que solamente a partir de una indemnización se reparaba a las víctimas y esa noción pues ha ido cambiando a partir de la normatividad, a partir de esa realidad que también se va construyendo de lo que ha significado el conflicto armado. Y en ese sentido, pues quisiéramos que el profesor Oscar Mateo nos cuente un poco sobre esa realidad jurídica que también ha tenido grandes avances para el país. Nosotros tenemos la T025 que declara el estado de cosas inconstitucionales a la situación de desplazamiento forzado en el país y tenemos una serie de autos y estos autos se establecen con distintos enfoques. De hecho, el auto 092 aborda el tema del desplazamiento forzado concretamente en mujeres y mujeres con enfoque étnico. Entonces, tenemos una serie de desarrollos en el país que son bien importantes en cuanto al tema de víctimas y en ese sentido, pues quisiera pasar entonces al profesor Oscar Mateo, quien tiene una gran experiencia en lo que es la ley 1448 y en esos reconocimientos que también plantea la ley 1448 y la importancia también para las víctimas de esta ley. Seguidamente pues tendremos a la profesora Vanessa, quien nos va a hablar un poco del basta ya y de la importancia también de este informe de la Comisión de la Verdad, que también pues reconoce unas verdades duras y unas verdades duras para el país y también para los distintos actores del conflicto y para quienes hemos vivido también esas realidades del conflicto. Entonces, profesor Oscar Mateo. No, muchas gracias, profesora María Alejandra.
Bueno, una lástima totalmente no poder contar con la participación de la doctora Andrea en su totalidad. Y bueno, pues ante las eventualidades de justamente trabajar en campo, me parece muy importante e idóneo revisar algunos elementos de cierta forma que nos permitan como interiorizar algunos elementos que ella de cierta forma hacía referencia, pero pues que hay veces nosotros tenemos en cuenta, reflexionamos, reconocemos, pero no llegamos a darles alcance que merece justamente la discusión. Y es, hombre, hemos hablado a partir de hace muchísimos años de los derechos de las víctimas en los mecanismos de justicia transicional, pero hay veces que es importante volvernos efectivamente a unos conceptos particulares y generales para poder llegar a esos escenarios. Y espartamos efectivamente si nada más en este espacio, entre esas 50 personas, llegamos a comprender el alcance de qué es la justicia transicional y por qué esos escenarios de justicia transicional han fracasado a nivel mundial para llegar justamente a una conceptualización en el marco de una ley que está en el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 2011 como la ley 1448. Entonces, para partir justamente de estos alcances, es importante que miremos, venga, cuando hablamos de justicia transicional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uno revisa efectivamente dentro de en línea, en las diferentes publicaciones académicas, algunas informales, y de cierta forma encuentra algunas categorías o conceptos generales que le sirven a uno de referente para comprender esa justicia transicional. ¿En qué medida? La justicia transicional no es únicamente un espacio de superación de un conflicto a otro o un escenario justamente de enmarcarse en determinados enfoques alrededor de la justicia. Entonces, por ejemplo, vemos algunas definiciones muy generales de justicia transicional, que se refiere a cómo esas sociedades responden al legado de la violencia, que tiene un carácter masivo y que justamente plantea algunas preguntas más difíciles en el entorno del derecho y de la política y de las ciencias sociales para poder generar ese cambio. U otros que parten efectivamente de esos contextos y dicen que es toda una variedad de procesos y mecanismos asociados a estos intentos de la sociedad por resolver sus problemas. Dentro de mi proceso de formación académica, estuvimos participando en un congreso de Derecho Procesal, para que vean lo interesante de la discusión, y en esto hicimos una recapitulación en relación a la prueba de contexto, los escenarios de justicia transicional, y en el marco de la introducción normativa que teníamos en este documento, nosotros planteamos justamente una definición que me parece muy interesante y adecuada, que se encuentra enmarcada en rojo en este momento en esta presentación. Y es que se trata de un sistema o tipo de justicia de características particulares, entonces aquí ya estamos hablando justamente que se separa en estricto sensu de todo el ordenamiento jurídico y establece unas características que permitan adecuarse al contexto. ¿Para qué? Para aspirar a superar una situación de conflicto o posconflicto. Entonces aquí hablamos que no necesariamente vamos a enmarcarnos en una sociedad que efectivamente ya se encuentre en el marco de un estado de paz, de tranquilidad, sino justamente que también pueda ser de trato para llegar a esos estados, en donde se hagan efectivos en el mayor nivel posible los derechos a la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y esta garantía particular de no repetición. Entonces, cuando miramos efectivamente, hablamos de justicia transicional, no hablamos de un entorno meramente jurídico, un entorno meramente político, un entorno que se limite en lo político al entorno de políticas públicas, sino se refiere a todo ese actuar que se tiene en el marco de un contexto para poder llegar efectivamente a enmarcar en una situación particular. Y entonces, cuando hablamos de justicia transicional, muchas veces nos partimos de un concepto para llegar a poder aplicarlo a un determinado contexto. Sin embargo, creo que es importante que hablemos en esos escenarios de justicia transicional de unas experiencias fallidas para poder comprender, oiga, si esto que en su momento puede haber sido considerado justicia transicional fracasó, o por qué fracasó, si en verdad fracasó, para poder llegar a reconocer esos derechos de las víctimas en el marco de una justicia transicional. Entonces, por ejemplo, nos encontramos ante un antecedente histórico muy antiguo y muy remoto, y es justamente los juicios de Nuremberg. Entonces, comprendemos justamente que los juicios de Nuremberg se marcaron efectivamente en posguerra, y pues comprendió un proceso en el cual se trató de buscar una justicia que tratara efectivamente de responder a las necesidades del contexto particular que nos encontramos en una posguerra mundial, y llegar justamente a sancionar a los culpables. Y entonces aquí encontramos un primer escenario de un proceso fallido u otro modelo de justicia transicional para algunos conceptos un poco más, si se quiere, de cierta forma, no tan particulares o tan específicos. Y entonces se encuentra que ese escenario de justicia transicional fracasó toda vez que fue un proceso meramente redistributivo.
¿Qué significa esto? Estos juicios de Nuremberg fracasaron y fueron justamente una causa para la Segunda Guerra Mundial, en la medida que no fue un escenario de ponderación entre la justicia y otro valor u otro objetivo supremo, sino que todo lejos de esta ponderación, lo que hizo fue una aplicación certera y ejemplarizante de las sanciones correspondientes. Entonces, justamente dentro de este escenario, se dio, pues, más allá de las particularidades del contexto, y ustedes que son más expertos sobre el tema, sin duda lo van a tener, pues nos encontramos justamente con unos ganadores que fueron justamente a reprochar, a sancionar y buscar por medio de unas sanciones ejemplarizantes que este bando perdedor, que generó obviamente las dinámicas del contexto, pues pudiera sancionar estos delitos. Sin embargo, ¿qué pasó? ¿Con qué se hizo? ¿Cuál fue el mayor valor? ¿Cuál fue ese objetivo que pasara después de una justicia transicional? Porque quiero aquí significar un poco algo muy interesante en estos casos de los juicios de Nuremberg. La justicia transicional no es transicional en mero sentido de que nos separamos por un determinado tiempo, sino que tiene un fin. Entonces, cuando hablamos de un contexto de justicia transicional, estamos hablando que en un determinado momento va a terminar esta justicia transicional para poder llegar a un escenario totalmente diferente. Y allí nos encontramos que en estos juicios de Nuremberg, en este primer gran antecedente de justicia transicional, no se pensó en un escenario con posterioridad a lo que se estaba buscando. Pero, pues si quieren, no vayamos más lejos y miremos, por ejemplo, otro caso fallido de justicia transicional, y va a ser el caso de la República de El Salvador. Entonces, yo sé que ustedes tienen algunas nociones muy interesantes en relación al conflicto de El Salvador, y pues, digámoslo así, que no es objeto redondear mucho sobre el tema. Solo es importante, de cierta forma, reconocer que fue un conflicto bélico interno en el cual se enfrentaron el ejército gubernamental contra las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Entonces, en el marco justamente de este conflicto, que fue declarado de forma oficial entre 1980 y 1992, pues las dos partes aceptaron en un determinado momento que la ONU entrara justamente a generar un contexto donde las dos partes pudieran solucionar sus diferencias. Pero ¿qué pasó? No tenemos un balance positivo igualmente en el marco de esta justicia transicional, pues lo que sucedió es que cuando se superó, cuando terminó ese escenario de justicia transicional, después de 2 décadas, pues las guerras continúan presentes, las causas sociales que dieron origen al conflicto. Entonces, efectivamente, ya se solucionaron las armas, se solucionó el escenario de conflicto, hubo unos escenarios de reconciliación que de cierta forma se pueden coger con pinzas, como dirían coloquialmente, pero pues las causas sociales, las causas económicas, las causas políticas e institucionales que originaron este conflicto, pues no se reconoció una responsabilidad alguna por estas graves violaciones de derechos humanos, lo que generó justamente que esas causas que detonaron el conflicto sigan presentes en la sociedad y sigan generando espacios justamente de insatisfacción social y sigan generando escenarios que pueden ser enmarcados en un posterior conflicto. Entonces no es justamente lo que hablamos en el caso de los juicios de Nuremberg, una vista, si se quiere, a partir del caso de justicia transicional de El Salvador, en la medida que lo que se hizo fue que no se pensó qué iba a pasar con posterioridad en la sociedad, sino lo único que se quería era superar ese escenario de que se callaran las armas. Entonces este es uno de los segundos grandes ejemplos fallidos de justicia transicional. Si nos damos cuenta, pues está enmarcado justamente en callar las armas, más no en articular todas y cada uno de los elementos dentro de un Estado que permitiera generar estos escenarios. Y después llegamos a un escenario totalmente alejado y puede ser otra causa que genere simpatía particular entre nosotros por su reconocimiento particular, y a juicio de Rodrigo Prime, uno de los grandes investigadores a nivel nacional, es quizá la experiencia que más se aproxima al equilibrio entre el perdón y la justicia, pero que igualmente se enmarca en un escenario de un modelo fallido. Y eso ustedes reconocen justamente la situación que sucedió, que se dio en el marco del contexto sudafricano, y es la dinámica de la parte. Entonces, después de más de 40 años de un sistema de discriminación social, impuesto sobre los blancos, sobre la población negra, que se desarrollaron diferentes reformas a partir de 1991 para superar el apartheid y generar mecanismos de transición para poder llegar a superar el racismo y establecer una democracia en Sudáfrica, el cual efectivamente se planteó un escenario que es muy interesante y que de cierta forma tiene muchos antecedentes que se enmarcan dentro de nuestro contexto de justicia transicional. En qué medida se construyó una necesidad de perdón, dio lugar a una constitución de una comisión de la verdad en el contexto sudafricano, e igualmente se habló de una amnistía parcial de los delitos cometidos durante el apartheid.
de tal forma que los victimarios pues, debían realizar una confesión pública de sus delitos frente a una comisión de amnistías y bueno, digamos que todos estos crímenes que se desarrollaran pues estuvieran conectados con el delito político, la confesión plena y demás, podían generarse esos escenarios que se dieron. Sin embargo, este proceso fracasó. ¿En qué medida? Justamente el hecho de centrar su atención en la búsqueda del perdón permitió que se amnistiaran delitos atroces. Entonces, delitos como torturas, delitos como asesinatos, delitos como desapariciones, como lo han denunciado en diferentes oportunidades las Cortes Internacionales, pues que dieron origen, que reconocen el antecedente del inicio de este proceso, dicen que no, que la mayoría de esas iniciativas por conseguir el perdón generaron justamente que no hubieran escenarios de responsabilidad de estos crímenes atroces, lo que generó justamente que existieran muchos escenarios de inconformidad en cuanto a la verdad, la justicia y la reparación y esas garantías de no repetición. ¿Por qué? Porque efectivamente estos delitos tienen una connotación muchísimo mayor y generan una situación de descontento e inconformidad dentro del pueblo sudafricano. Y finalmente, un contexto un poco más complicado, debe decir que al momento de plantear los ejemplos es uno muy complejo y que de cierta forma hay que tratarlo con cuidado, y es el contexto de la justicia transicional en Uruguay. Entonces, aquí de cierta forma voy a partir un poco de la idea de que sea una experiencia fallida, sino que fue más bien otro modelo político de justicia transicional que generó de cierta forma algunas inconformidades. Y es que efectivamente, en el marco de estos conflictos, de las guerrillas que se daban en el marco del contexto uruguayo, se observa que el proceso que se llevó a cabo en Uruguay no constituye en estricto sentido un proceso de justicia transicional. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso de transición política. Y esto nos hace, por ejemplo, tener en cuenta estos comentarios que nos hacen, por ejemplo, en el chat, que sucede lo mismo en Argentina, en Chile, en Colombia. Que mientras la gente no sea víctima, ellos y su entorno cercano siempre una indiferencia e indolencia. Y esto pasó, en la medida que lo que sucedió fue que generamos un escenario de transición política que lo que buscaba era justamente generar escenarios de amnistía, que se mirara pues efectivamente las repercusiones en el marco de un proceso post-dictatorial, pero pues establecieron generosas amnistías en esa dinámica para poder cambiar el conflicto. Entonces, se vio que efectivamente más de 20 años después que se juzgaron las graves violaciones a los derechos humanos con el rigor de la justicia penal ordinaria, fue necesario que en ese contexto de justicia transicional, que en serio se desmarca muchísimo de la idea, tocó que más adelante volvieran a ser objeto de conocimiento en el marco de una justicia ordinaria. Entonces aquí nos estamos encontrando que no fue suficiente ese pensamiento de la justicia transicional para llegar a establecer estos elementos. Y con esto, entonces llegamos justamente a hablar de justicia transicional. Nosotros, dentro del contexto jurídico colombiano, hemos considerado justamente las garantías internacionales de la verdad, la justicia, la repetición y la garantía de no repetición como los escenarios que enmarcan justamente los escenarios de justicia transicional en el gobierno, en el contexto jurídico colombiano. Y dentro de este contexto jurídico colombiano, entonces comenzamos la discusión en relación, bueno, la primera gran pregunta, y sin duda lo denomino de esta forma, la primera gran pregunta a resolver era, hombre, ¿y quién es víctima? Porque de cierta forma se podía considerar el hecho de que en el marco de los juicios de Nuremberg, incluso los alemanes podían haber sido considerados víctimas en la medida que no participaron dentro del conflicto bélico y también tuvieron que participar en los escenarios de reparación y ellos también sufrieron los destrozos en su sociedad, tuvieron que efectivamente no poder convivir o generar esos escenarios que se tenían. Entonces, con esto, de cierta forma, esa primera gran pregunta de quién es víctima nos lleva a considerar esta primera gran discusión que se materializó en la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y ya voy a hacer una mención especial a por qué la coexistencia de estos dos elementos. Para efectos de esta ley muy particular, se consideran víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño. No importa el daño, no importa la lesividad, importa efectivamente un escenario de conexidad entre el conflicto y entre el daño. Y entonces aquí partimos de un elemento determinante importante, y es el escenario de la conexión. Esta ley establece que haya sufrido un daño por hechos posteriores al 1 de enero de 1985. Y como quizás escuchábamos un poco borroso de la presentación que nos tenía muy interesante la doctora Andrea y que
por esta situación que le surgió de último momento, este imprevisto, pues efectivamente es en el marco del contexto que estamos estableciendo, pero que no por esto se genere un escenario de desconocimiento de los hechos previos que se están dando, sino que se enmarcan dentro de un contexto jurídico, particularmente normativo, particular especial, como ella hacía la salvedad. Entonces, cualquier persona, individual o colectivamente, que haya sufrido un daño por hechos posteriores al 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario, al DIH, o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, el DDHH, ocurridas con el condicional conflicto armado, es una ley. Y esta definición, que puede partir como general, nos ha permitido entender efectivamente que las víctimas son muchas a nivel nacional y tienen que efectivamente dársele las garantías que están establecidas. Entonces, toda persona que sea víctima tiene una garantía a la verdad, a qué sucedió, por qué sucedió y en qué dinámicas, en qué contextos ocurrieron. Y para esto justamente se busca unos escenarios de unas comisiones de verdad, a la justicia. Entonces efectivamente generamos un escenario de justicia transicional que corresponde justamente a separarnos del ordenamiento jurídico en algunos elementos no totales y establecer un sistema propio de reglas que permita llegar a sancionar a los culpables de los hechos delictivos más importantes que ocurrieron con ocasión del conflicto. Entonces aquí miramos efectivamente esa segunda garantía que se establece dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces ya hablamos de verdad, ya hablamos de justicia y hablamos de reparación. Y por esta reparación es que justamente surge en el marco de esta ley esta unión que me parece interesante. Algunas personas la han criticado y soy de cierta forma también apoyo los movimientos sociales que han realizado múltiples movimientos para una modificación a la ley 1448-2011 a nivel nacional, buscando efectivamente que la ley reconozca mucho más de las garantías de reparación en el marco normativo, la restitución de tierras. Pero me pareció muy interesante porque se dio en el marco de un concepto particular, de una política institucional que surgió para poder reparar a las personas en sus tierras, llegar a tener esta discusión. Y por esta discusión, por nada más esta pregunta que puede ser tan sencilla y que de cierta forma ustedes pueden decir no tiene mucho más relevancia, pues generamos hoy en día que no se esté participando o no se estén generando discusiones en el marco de estos últimos años de decir quién debería ser o quién no debería ser víctima, porque se dio en un contexto previo a cualquier acuerdo la necesidad esencial de establecer quién puede llegar a ser. Y si ustedes miran esta ley, entonces dentro de los primeros articulados que establece justamente el concepto de víctima, establece unas garantías. Y con esto quiero darle paso a la doctora Vanessa y es explicar un poco estas garantías particulares que establece la ley 1448 para las víctimas. Y que ya les he contado algunas de ellas. Entonces establece efectivamente la restitución como este primer elemento que sea vinculante dentro de la norma para poder establecer los procesos de restitución de tierras, que es el restablecimiento a la situación que se encontraba antes de los hechos violentos. Entonces esto establece no solo la restitución de tierras, no solo la restitución de viviendas, no solo la elaboración de proyectos productivos y capacitación para el empleo, sino que busca efectivamente establecer una serie de políticas a nivel estatal que busque efectivamente que la persona se restituya a las condiciones esenciales. Busca una indemnización administrativa y para eso establece un proceso que es muy interesante y que sin duda espero que en alguna oportunidad en el marco del café político jurídico se los pueda explicar en detalle, porque me parece algo súper interesante la indemnización administrativa y el proceso judicial que se enmarca dentro de todas las dinámicas con unas discusiones muy interesantes que se dan incluso al día de hoy, pero pues que busca efectivamente unas indemnizaciones en virtud de las cuales se les entregue una compensación económica de acuerdo con el hecho victimizante y el estado de negación de la vida. De aquí quiero hacer un paréntesis enorme. Para los años 2011, 12, 13, pues esta indemnización administrativa muchas personas la solicitaron, pero fue solo posible en procesos que se generaron, por ejemplo, que estuvimos en primera persona para el año 2017 y 2018 en el municipio de Tumaco, generando múltiples solicitudes directamente a la unidad para que generara a las personas, para que las incluyera como víctimas y demás, que hoy en día están contestando apenas esos derechos. Entonces, esto es una temática que efectivamente estamos hablando de una ley que se estableció en 2011, que iniciaron las solicitudes desde hace muchos años y hoy en día seguimos luchando en diferentes escenarios administrativos para poder incluir las víctimas. Hace un par de semanas siquiera seguía efectivamente elevando derechos de peticiones para la comunidad de Tumaco por medio del consultorio jurídico de la universidad, buscando garantías para las personas para que pudieran ser reconocidos en estos escenarios de víctimas para poder acceder a una indemnización administrativa o todos los beneficios que se tienen. Entonces,
es un escenario que hay lugar a la discusión. Un escenario de rehabilitación como un conjunto de estrategias, planes y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social dirigidas pues a superar de cierta forma, generar un establecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Entonces hemos visto efectivamente cómo a partir de ingresos que han sido, de dineros que han llegado al ordenamiento jurídico colombiano y al Estado colombiano, en el marco de las políticas de los estados en naciones extranjeras, pues que se han establecido múltiples campañas médicas alrededor de los territorios de conflicto para poder llevar escenarios de salud a las poblaciones. Y satisfacción, que son todas esas medidas que propenden por la búsqueda de la verdad. Entonces hoy en día tenemos efectivamente el Basta Ya, que vamos a hablar sobre este y que va a ser muy interesante, u otros escenarios que se están dando ante diferentes organizaciones que buscan justamente esa recopilación y publicación de la memoria histórica como una de las garantías de las víctimas en el marco de los contextos de justicia transicional. Y finalmente, la garantía especial, que me parece muy importante y pues que de cierta forma nos va a generar todos esos comentarios que ustedes han dejado en el chat y que espero a continuación en una ronda de preguntas poder como contextualizar un poco más el tema. Y es que estas garantías de reparación la ley establece 17 medidas que buscan evitar que las violaciones de derechos humanos vuelvan a ocurrir. Entonces, entre esas se encuentra la implementación de programas de educación en derechos humanos, programas de reconciliación social e individual y la participación del sector privado en generación de proyectos productivos, entre muchas otras alternativas. Con esto, y para darle paso a la doctora Vanessa, quiero concluir en dos aspectos principales. El primero, efectivamente, estamos en un escenario donde la justicia transicional hemos visto casos fallidos y estamos en un momento tal vez crucial o decisivo para determinar que el contexto y el proceso que hemos surtido no sea otra más experiencia internacional de un conflicto, que no llegue a un escenario de justicia transicional, sino que sea un escenario. Estamos en el momento determinante en donde reconozcamos a las víctimas y en donde todos y cada uno de los actores participen en un proceso para poder llegar a solucionar estos estados y estas condiciones particulares. Y segundo, debemos apropiarnos justamente de los escenarios de la Ley 1448-2011, con todas las limitaciones que tiene el caso, porque sería totalmente incoherente pedir una cosa sin reconocer las necesidades aparentes que tiene la norma, de reconocer efectivamente los derechos que están para generar un contexto que sea más garante de todas y cada una de las poblaciones que se encuentran dentro de nuestro contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Oscar. Muy interesantes esas apreciaciones y ese recorrido histórico que nos hace sobre esos procesos de justicia transicional que a veces también son criticados precisamente porque son justicias de vencedores contra vencidos, como en el caso que planteas de el Tribunal de Nuremberg, o lo que pasó en Ruanda, o lo que pasó en distintos contextos de estas justicias, ¿cierto? Y en ese sentido, pues también ese hilo que fuiste conectando con la ley 1448 cuando nos hablas de qué se entiende por una víctima, ¿cierto? Y aquí quisiera abrirle paso a la profesora Vanessa, que ella nos va a hablar un poco de lo que ha sido el informe de la Comisión de la Verdad, que incluso en mis clases de Derecho Internacional Humanitario yo he tenido algunas discusiones y algunos debates bien chéveres con nuestros estudiantes, porque algunos me dicen, no, pero es que es sesgado el informe, ¿cierto? Entonces dicen que es sesgado, que es limitado porque no tiene todos los contextos y no llena todas las expectativas de todas las víctimas. Y yo siempre les digo que a veces no se van a llenar todas esas expectativas, porque incluso si nosotros hablamos de los orígenes del conflicto armado, vamos a estar en desacuerdo muchas personas, ¿cierto? Incluso yo trabajé alguna vez con el tema de víctimas, específicamente con pueblos étnicos y con el pueblo afro, y entonces ellos decían, nosotros empecemos desde que trajeron personas esclavizadas de África a Colombia, y desde ahí empieza el conflicto armado. Y por otro lado, entonces, otras personas hablaban de los orígenes del conflicto armado desde otras vertientes. Y solamente ponernos de acuerdo con un punto es muy complejo. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de la noción de víctimas que aborda la 1448, que es a partir de una época, que es 1985, que es un año muy vertiginoso para Colombia, porque entonces está lo que pasó en el Palacio de Justicia, está lo que venía pasando con las vulneraciones a los derechos políticos, especialmente con los magnicidios que suceden contra estos candidatos presidenciales, y que pues eso en qué país ocurre, 3 candidatos presidenciales asesinados en unas elecciones. Entonces,
En ese sentido, creo que es importante también hablar de este informe de la Comisión de la Verdad y de esas verdades, como les decía, dolorosas y que reconocen un poco lo que sucedió en Colombia, muchas historias, incluso ahorita que estamos con el tema de las redes sociales, ustedes en TikTok siguen a la Comisión de la Verdad y ellos hacen resúmenes de ese informe y pueden encontrarse historias que son extremadamente dolorosas. Yo cada vez que leo una de esas historias, no puedo seguir porque empiezo a llorar y les confieso que para mí es bastante complejo leer el Basta Ya, porque mi familia también es víctima del conflicto armado, incluso antes de 1985, y los orígenes de nosotros tienen que ver con ese conflicto armado y con esa violencia bipartidista en algún tiempo. Entonces, creo que es muy importante entonces que hablemos de los derechos de las víctimas, ya pasando desde lo jurídico a lo político, y entonces le doy paso a la profe Vanessa, quien nos va a hablar de Basta Ya, pero profe, si le damos la palabra antes a Paula. Sí, eso te iba a decir. De acuerdo. César y Paula habían levantado la manita. Listo. Paula, te escuchamos. Hola, buenas noches, muchas gracias. Sí, que sin duda con el recorrido histórico que presentan frente a los acuerdos de paz, digamos, en el mundo, digamos, los más significativos o los más reconocidos por la academia, uno podría reconocer que sin duda el acuerdo de paz con las FARC pues recoge una cantidad de aprendizajes en términos de penas, de perdón, de reconocimiento, de no repetición y creo que eso es valioso. Y paradójicamente hablando de la ley de víctimas, pues resulta un elemento a ver con más detalle en términos de investigación social, pero también en términos de política pública, que haya sido también allí donde se presenta mayor número de víctimas en Colombia, donde por ejemplo gana el sí a la paz. Es decir, que son una minoría rural por la dinámica geopolítica del país, pero sin duda tiene que decirnos cosas que son allí donde las víctimas del conflicto dijeron, no más conflicto, ¿no? Entonces, me parece muy valioso entender también la ley de víctimas como un punto de llegada y también el acuerdo de paz como un punto de llegada no solo para Colombia, sino con todo este recoger experiencias de otros países, es un punto de llegada para los acuerdos de paz en el mundo, ¿no? Mira, Paula, me parece muy interesante y yo les cuento. Una de las iniciativas que se dieron en el marco como estudiante de pregrado en la Universidad Nacional era justamente llevar el consultorio jurídico a las regiones. Y una de las experiencias que tuvimos de llevar ese consultorio jurídico a las regiones fue irnos a La Guajira e irnos a Tumaco durante ser brigadas jurídicas que llevamos a estudiantes, profesores y demás, y atender múltiples situaciones. Y uno llegaba y uno se encontraba unas historias fuertísimas. Y entonces, de cierta forma, no es por demás, pero pues siento que era como un poco más, guardaba un poco más mis emociones que de pronto muchos de los compañeros que iban, y uno reconocía esos escenarios y uno decía, es terrible el conflicto que se da. Hace poco uno vuelve, se encuentra a las personas y las escucha, y uno dice, hombre, hay cambios muy sensibles y hay esperanza que se está generando en las regiones. Y por esta misma esperanza es que muchas personas dicen, hombre, hay que apostarle un poco más a proteger la ley 1448-2011 en cuanto a su categorización de estado de víctima de las personas, porque las reconoció con todas las deficiencias que se tiene, que las garantías que nos está dando pues son suficientes y son vastas. Pero sin duda la discusión no se queda allí, tiene que ir a muchísimo más. Hay otras preguntas que se tienen que dar en el marco de una justicia transicional, y es que si bien, por ejemplo, la ley establece que así como hay víctimas, hay victimarios, y la definición de victimario es igualmente una pregunta mucho más compleja y mucho más tenaz, inclusive que nos hace recapitular un poco en nuestras ideas de nuestro contexto. Por ejemplo, la iniciativa privada, como efectivamente es categorizada como un victimario dentro del contexto jurídico y contexto social que tenemos. Entonces, de cierta forma, creo que partir de esas experiencias nos debe llevar a reconocer los avances, pero en serio quedar con la duda de, estamos en el justo momento donde o hacemos el cambio, donde efectivamente apostamos un poco más, o donde quizás en cuestión de unos años van a decir que esta también fue una experiencia que fracasó. Muchísimas gracias, profe Oscar. César, ¿tiene una pregunta? Más que una pregunta, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, profesor Oscar y compañeros y compañeras. Más que una pregunta es una declaración. Mientras una sociedad avanza con la Justicia Especial para la Paz y con esta ley como la 1448 del 2011 de Ley de Víctimas de Restitución de Tierras, y es un avance significativo, el otro 50% de Colombia permanece entre la indolencia, la impunidad y todavía la justificación de los crímenes cometidos, como lo que acaba de suceder con una persona que yo la tenía muy bien referenciada y por simplemente una jugada estratégica de la política para aspirar a la alcaldía de Medellín, justifica los falsos positivos y prácticamente después de batallas que han celebrado en este país, que les ha costado la vida a muchos líderes sociales, que todavía siguen en la impunidad porque los fiscales y la fiscalía está al servicio de los victimarios. Sostenemos que esa persona no dio la orden. Entonces, esas personas que marchan, con todo el respeto, no están marchando contra el petrismo, no están marchando contra los cambios sociales, están marchando por defender el statu quo, lo que toda la vida se mantuvo en este país. Y están usando inclusive personas de la clase media, personas que son más pobres que cualquiera de nosotros, para que vayan a protestar y no saben por qué. Porque los privilegios, recordemos la frase, desde el punto de vista de los privilegios y desde la posición de los privilegios, todo lo que pidan las víctimas y los que han sido despojados nos parece una exageración. Y en segundo lugar, hay un tema que me atormenta a mí y yo creo que debería preocuparnos a todos. Así como la Organización Mundial de la Salud establece que tardaremos 11 generaciones en salir de la pobreza, hay algo que me asusta más todavía. ¿En cuántas generaciones sanaremos mentalmente a las víctimas del conflicto de hoy, sobre todo a los niños, a los adolescentes e incluso a las personas mayores? A nadie lo estableció ahorita la doctora psicóloga. Eso no se ha contemplado en ninguna parte, que alguna vez el doctor Juan Camilo Peña ponía el dedo en la llaga y decía: en el marco de la justicia y la reparación, en el marco internacional de los derechos humanos, nadie ha contemplado el efecto que tiene sobre las víctimas, sobre todo los niños y menores de edad, el impacto, el choque, el traumatismo de ver asesinar a sus padres, de verlos despojados. En mi familia tengo incluso situaciones de Alzheimer, de personas que fueron despojadas en la época de la violencia en el agrado Huila, y hoy, a la edad ya mayores, vinieron a vivir las consecuencias, y el diagnóstico mental es eso, porque es muy extraño que en una familia 3, 4 personas sufran de eso. Y todos eran niños cuando se les despojó y se les arrebató la vida a sus padres y a sus adultos mayores. Era eso, nada más. Muchas gracias, César. Yo por aquí, un anuncio parroquial, 2 cositas. Les compartí el enlace de asistencia para que por favor le diligencien, y les compartí el Basta Ya, y les compartí el informe de la Comisión de la Verdad para que lo revisen, porque varias personas me lo pidieron por interno casualmente. El del informe de la Comisión de la Verdad tiene varios textos también ahí condensados, y el Basta Ya también son varias series que también están ahí en ese enlace que les envié. Y Vane, ¿te parece si le damos el paso a Luis Fernando? Listo, Luis Fernando. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches. Bueno, llegué un poco tarde, pero tengo algunas inquietudes al respecto de lo que he alcanzado a escuchar sobre la ley 1448, la ley de víctimas. Yo, en mi concepto, en mi opinión personal, muy personal quiero decir, creo que es una ley que discrimina a la víctima del conflicto armado, en el sentido de que para reconocer
esa víctima tiene que estar inscrita en el Registro Único Nacional de Víctimas y deja por fuera a gran parte de las víctimas del conflicto armado del país, teniendo en cuenta de que fueron muchísimas las personas que resistieron en los territorios todos los efectos de la guerra y no salieron. De hecho, muchísimos ni siquiera pues por temor fueron a declarar o buscaron la forma para ser inscritos en ese registro único de víctimas, y muchos de los que están inscritos hoy ni siquiera son víctimas del conflicto armado. Y hay algunos casos paradójicos, ¿no? Por lo menos tuvimos un caso reciente con el tema de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, donde la ley 1448 le da cabida a las personas que tienen vínculos en primer grado de consanguinidad, que son victimarios, de hecho, porque yo los considero un poco así, son victimarios a pesar de que no estuvieron directamente como actores en el conflicto, pero que por lo menos en espacios como este, como el de las circunscripciones transitorias especiales para la paz, demostraron que sí son victimarios, o sea, aprovecharon ese espacio y esos vacíos que tiene la ley 1448 y se colaron. De hecho, hoy en la circunscripción 12, el representante de las víctimas es el hijo de Jorge 40. Entonces tenemos que hay una ley de víctimas que no garantiza realmente el derecho a las víctimas del conflicto armado, antes por el contrario, lo revictimiza. Y en cuanto al tema de restitución de tierra, pues tenemos que en el país, según informes, son alrededor de 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas. Y en 11 años que lleva la ley de víctimas, si acaso han sido restituidas 400.000 hectáreas en el país. Entonces tenemos pues que por lo menos, en mi opinión, es una ley paquidérmica, una ley que revictimiza, y en cuanto a lo que tiene que ver con la indemnización, la mayoría de las víctimas se están muriendo y no están recibiendo la indemnización porque la edad exigida es muy altísima y las víctimas, que en su mayoría viven en extrema pobreza por esas condiciones de la vida, condiciones adversas, se están muriendo. No resisten llegar siquiera a los 60 años y no se está indemnizando a la gente. Entonces yo creería que de nada sirve una ley de víctimas que realmente pues, no garantice los derechos de las víctimas del conflicto armado. Entonces quería como que hacer ese aporte. Luis Fernando, yo debo decir que es un aporte más que significativo y quiero poner como dos temas de presente, si me lo permiten. El primero, miremos un ejemplo más pequeño y que la verdad es enorme. Para el año de 1993, el relleno sanitario de Doña Juana tuvo una implosión en el lote número 7 que generó efectivamente que los olores que generaron por esa implosión interna de los gases, por la inadecuada manipulación de los gases internos, generara que en la ciudad de Bogotá se generara un escenario de olores impresionantes que generaron múltiples afectaciones a la salud de las personas. En el marco justamente de la Constitución Política de Colombia en 1991, se estableció la acción popular como una medida que garantizara la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos, de ganar sus derechos, de poder exigirlos y de poder recibir una contraprestación derivada de las vulneraciones de sus derechos. En el marco de esta acción popular, que fue un proceso muy interesante dentro del contexto jurídico colombiano, porque la verdad es un proceso enorme en medio de una ciudad, sí, puede ser la capital, pero es una sola ciudad que se generó esta situación, se hizo una solicitud en la cual se adhirieron a la sentencia de primera instancia que fue confirmada con posterioridad por el tribunal, por el tribunal que fue confirmada en segunda instancia, en la cual se dijo todas las personas tienen la posibilidad de 3 días con posterioridad de adherirse a las solicitudes. Para el año 2013, las solicitudes, ese grupo de solicitudes que se presentaron, fueron objeto de revisión en un contrato interadministrativo suscrito entre la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Colombia para determinar si efectivamente todas las personas en el marco de esos días, estamos hablando solo de unos días,
que generaron justamente esta catástrofe ambiental derivada del mal manejo de las basuras, pues generó la necesidad de que por más de año y medio la universidad estudiara una a una las peticiones para determinar la posibilidad de las personas de poder acceder a esta indemnización que tuvo que haber cancelado, pues obviamente, la administración distrital junto con la compañía de basuras. A día de hoy, estamos hablando de algo que ocurrió en 1993, en capital de la ciudad, con toda la administración pública que da. Al día de hoy, ni siquiera el 20% de las personas han accedido a esta reparación. Y este ejemplo es gravísimo, o sea, si nosotros lo vemos, es gravísimo. Y ustedes van y hablan efectivamente con grandes administrativistas del país que estuvieron a cargo del proceso, y varios van a decir que es un proceso interesantísimo, incluso ha sido objeto de nuestra tecnología en gestión jurídica, la información del UNAR, fue revisado porque se utilizó inteligencia artificial para poder determinar y resolver muchas de estas peticiones que se presentaron y demás. Pero entonces aquí nos vamos a encontrar que desde 1993 ha ocurrido algo que no se ha podido indemnizar en Bogotá estando el dinero, porque el dinero está aprobado. Entonces, ¿qué está pasando? Y era un poco la discusión que se daba alrededor de la ley 1448 en los territorios. ¿En qué sentido? Daban dos discusiones. La primera, así como debería haber una ley que establezca quién es víctima, también debe haber una ley que establezca quién es victimario. Entonces dicen, para eso está efectivamente el Código Penal, pero dicen muchas personas no, porque lo que pasa es que muchos victimarios están haciendo parte de las condiciones como víctimas, están participando en los procesos de restitución y están participando en los procesos de todas las garantías que tienen. Entonces aquí tenemos una discusión que efectivamente se ha dado entre escenarios académicos, pero que no ha tenido mayor relieve, y es justamente llegar a excluir a aquellas personas que con ocasión al conflicto también fueron victimarios para que no puedan participar. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero un gran académico del derecho, muy viejo, de origen italiano, Norberto Bobbio, decía que el derecho tenía tres cosas. Una es la legitimidad, otra es la validez y otra es la eficacia. Y esos tres elementos ustedes los van a ver alrededor de todas y cada una de las clases que se dan en el mundo jurídico. La ley es válida, la ley 1448 es válida, sí. Efectivamente es válida porque a partir de esos componentes normativos formales cumplió todos los debates que se tuvieron que dar y se les pidió voluntariamente. Entonces es válida jurídicamente. Es legítima y aquí comenzamos a trastabillar. Y decimos es legítima en la medida que, por ejemplo, a nivel nacional muchas personas han podido efectivamente ser parte y han sido reconocidas en estos escenarios. Pero cuando entramos a ese tercer escenario de la eficacia, aquí encontramos una crisis muy grande y que me parece muy genial que tú mismo la hayas un poco contextualizado. Sin embargo, yo considero efectivamente que generar un escenario de eficacia de la ley, que porque no es eficaz debe dejar de existir la ley, yo creería que no. Yo creería que efectivamente la eficacia de la ley está encaminada a que todos los actores dentro del ordenamiento jurídico colombiano y dentro de la administración pública a nivel nacional ejecuten los componentes que están establecidos en ese marco normativo. Porque a bien o mal, yo sí creo efectivamente que tiene elementos muy interesantes desde la conceptualización para poder brindar los elementos. Esto, insisto, como lo hice desde el primer momento, con todas las críticas y todas las limitaciones que comprendo y sé que desde los electores le hacen a la ley 1448 porque son totalmente válidos. O sea, no es posible efectivamente una persona con un parentesco de primer grado de consanguinidad, afinidad o incluso civil que venga y que sea hijo de un victimario a poder ser partícipe de los beneficios que tiene la ley. Sin embargo, eso es un escenario de eficacia. Y yo creo que como escenario de eficacia hay que mirar en otras aristas y no ensimismarnos en la ley 1448, que tiene otros problemas y no es el tema de la eficacia el primero para pensar en una modificación normativa. Muchísimas gracias, profe Oscar. Damos paso entonces ahora sí a la profesora Vanessa. Muchísimas gracias. Ahí hay una preguntita por el chat. Si quieres, puedes responderla por escrito para ya darle paso a la profe Vanessa. Muchas ¿Listo? gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y a todos y a todas porque también la discusión se torna muy interesante. Y yo quisiera pues alimentar obviamente la discusión desde otro enfoque, porque efectivamente pues desde la ciencia política nosotros venimos estudiando hace muchísimos años todo lo relacionado con el conflicto armado en Colombia desde otras perspectivas un poco más históricas, pero también mezclándonos obviamente un poco con toda la mirada jurídica, la mirada económica
también no la podemos dejar de lado, y de otros conflictos. Para iniciar, me gustaría, digamos, como que contar algo que recordé mientras estaban hablando en relación como con esas historias que surgen en los diferentes momentos por parte de las víctimas o los sobrevivientes, como nos estaba contando también la profesora Andrea. En este sentido, recordé que en este bello libro, que lo tengo conmigo, creo que no, así me vaya para donde me vaya, siempre ando con mi libro. Ay, no se ve muy bien, pero ay, no sé, me tapa incluso, pero es muy grande. Este libro del Basta Ya se convierte, digamos, como que en uno de los documentos más importantes que nosotros podemos tener por todo el trabajo, pues como que se logró hacer alrededor de la compilación de unos datos, ¿sí? De unos datos que son supremamente importantes para comprender el conflicto armado en Colombia. De acá surgen muchas críticas, de acá digamos como que no vamos a tener tampoco una verdad, que creo que también es una discusión que es importante que tengamos, y es que no hay una verdad, ¿sí? Hay muchas verdades. Y que esas verdades también surgen a partir de los diferentes actores y de las formas como se vive los sucesos y los sucesos traumáticos que hablaba César. Y es, por ejemplo, todas las posibilidades que nosotros tenemos de revictimización. Y cuántas veces nosotros también hemos digamos, como que obrado de ciertas formas para revictimizar. Y cuando digo nosotros, no solamente, digamos, como que nos refiero a nosotros como individuos para que se sientan atacados, sino que pienso en el Estado colombiano y cómo el Estado y la institucionalidad revictimiza de manera constante. Lo que mencionaba ahorita Luis Fernando son formas que podríamos decir que pueden estar en la revictimización. Si no estoy inscrito en una base, entonces no voy a ser atendido o demás. Pero también hay otras formas de revictimización. Y en este libro del Basta Ya, en uno de los capítulos, el capítulo 5 de la memoria de los sobrevivientes, hay, digamos, como que muchas historias que yo les invito a que lean para que sepan cuáles son todas esas realidades y todas esas verdades. Historias que van desde el morir de pena, que uno cree que esto de morir de tristeza, lo de morir de pena, es algo que se aleja, pero no, es una realidad grande. Las personas mueren de tristeza cuando han sido desplazadas, cuando han tenido que dejar la tierra en donde estuvieron siempre, cuando les matan a sus familiares. Y también hay otras condiciones de revictimización, por ejemplo, cuando cuentan en uno de los relatos del libro, cuando están hablando pues de una manera puntual, una mujer que fue a presentar una denuncia porque la habían violado y le dicen: usted tan fea, obvio no la violaron. Cosas como que de verdad van más allá de esos relatos, como que uno pueda como decir, es posible que de verdad esto pase, como que hasta este punto llegamos incluso como humanos en un momento de conflicto en Colombia. Entonces digamos como que llamar un poco la atención para que revisemos esto. Yo quiero hablarles de manera puntual de las cifras como tal que nosotros vamos a encontrar en el Basta Ya, y luego pues hablar un poco también como de cómo estas cifras del Basta Ya son las que alimentan posteriormente lo que nosotros vamos a encontrar en el informe de la Comisión de la Verdad, porque están completamente relacionadas. Iniciar, digamos, como que hablando de que nosotros como tal hemos tenido lo que ustedes ya saben, una gran cantidad de muertes en el marco de lo que es el conflicto armado en Colombia, pero que uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos tener en cuenta y que muestra la necesidad como tal de tener unas legislaciones en el marco del conflicto armado, y lo que muestra una necesidad también de emprender procesos de paz que sean
que sean una salida negociada como tal a los conflictos, tiene que ver con que las víctimas de manera efectiva van a ser los civiles. Y cuando nosotros pensamos en estos civiles, son tanto las personas que están en los lugares en donde se van a presentar los diferentes combates o las personas, digamos, como que fueron relacionadas de alguna forma de manera equivocada, pero también acá encontramos unos asesinatos que posteriormente vamos a ver, y es que los familiares, mujeres, de una manera muy fuerte, comunidades indígenas, personas sospechosas simplemente porque tenían un bronceado determinado, pues fueron parte de esos civiles que fueron asesinados en el marco como tal del conflicto armado en Colombia, ¿sí? Entonces acá lo que podemos ver, y este es un periodo de tiempo más extenso, que es desde 1958 hasta el 2012, pues que la mayoría como tal de las personas que fueron asesinadas en el marco del conflicto fueron civiles. No fueron como tal combatientes, y dentro de combatientes pues vamos a tener como tal acá algo relacionado con todo lo que es Fuerzas Armadas, pero también las personas que hacían parte de los grupos contra los que se estaba combatiendo, ¿sí? Y en cuanto a las modalidades de violencia, pues el Basta ya nosotros nos va a hablar de 13 modalidades de violencia. Todas esas modalidades de violencia son diferenciadas porque hay unas violencias que van a estar afectando la libertad y otras violencias que están muy dirigidas como tal a la vida, ¿sí? A acabar con la vida del otro, ¿sí? En ese sentido, cuando nosotros vemos los casos de una modalidad de violencia determinada como es el de las masacres, pues nosotros vamos a ver que en el marco del conflicto armado en Colombia desde 1980 hasta el 2012, pues en Colombia se dan 1.889 masacres. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, bueno, muy importante decir, las masacres son cuando hay 4 personas asesinadas en un mismo lugar, en un mismo momento, ¿sí? No es que hoy matan a una persona, mañana a la otra, sino que se vuelve como en un asesinato de varias personas en un mismo lugar a una misma hora. Y vamos a estar hablando en el Basta Ya que son más de 4 personas en un mismo momento. En ese sentido, estas masacres como tal, nos la van a mostrar también por unos actores armados, ¿sí? Acá hay unas cifras de los actores armados que se vuelven alarmantes para nosotros, pero que a mí también me llama mucho la atención que veamos estas cifras en la escalada, ¿sí? En esta escalada que le damos temporalmente, porque cuando nosotros estamos viendo esta cifra que aumenta y que inicia su creciente entre el 95 y el 96, pues vamos a ver de una manera particular que acá se dan pues unos fenómenos de violencia preocupantes y que posteriormente pues van a tener un pico aún más grande por acá en 1999, en los 2000, ¿sí? Esto nos está mostrando el poderío que logró tener como tal los grupos paramilitares en Colombia y cómo posteriormente cuando ya estamos en el marco de los procesos de paz que se van a hacer con las AUSA en Colombia, pues estas cifras van a empezar a tener una disminución. Una disminución que posteriormente nosotros vamos a ver que está relacionada con un incremento de los asesinatos selectivos, que los asesinatos selectivos son una violencia que es un poco más silenciosa. Silenciosa, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos una masacre, no, qué pena. Cuando nosotros vemos el tema de las masacres van a tener como tal un llamado muy grande a los medios de comunicación a generar, digamos, como que un mayor, más escándalo, por así decirlo. Mientras que los asesinatos selectivos los vamos a ver que son más silenciosos porque son más graneados, uno muere hoy, uno muere mañana, y es así, digamos, como que un poco más invisible la situación. Incluso acá es muy particular porque específicamente cuando se hace la entrevista a las personas de Segovia, pues va a haber un reconocimiento
de que ellos van a decir que la masacre más grande que ellos van a tener no es en un día, sino que es en un periodo de tiempo, porque en ese periodo de tiempo fueron asesinadas una gran cantidad de personas, en donde se podía contar 1 o 2 personas cada día, lo que hizo que en 2 o 3 meses esa cifra fuera bastante alarmante. Pero son estas masacres las que salían en televisión y las que llamaban un poco más la atención de toda una visión negativa frente a unos grupos armados u otros. Cifra que parece preocupante, obviamente, esta que vemos acá tan alta, porque es alrededor del 70-80% de las masacres cometidas. Pero, por otro lado, a mí me parece también muy preocupante esta cifra, cifras relacionadas con la fuerza pública. ¿Por qué me parece más preocupante esta? Por aspectos relacionados con las funciones como tal de salvaguardar a la población, y pues que efectivamente pues queden acá. Llama, digamos, como que mucho la atención también el marco del derecho y lo que acá debemos tener. Posteriormente pues vamos a tener esta cifra que yo les decía a ustedes, que va a combinar un poco esa evolución tanto de las masacres como los asesinatos selectivos con sevicia. La sevicia va a ser como tal un acto que nosotros vemos mucho en el marco del conflicto armado, y que se vuelve también, digamos, como que una de las particularidades de esas actuaciones que nosotros hemos tenido, que van, digamos, como que más allá del matar a alguien, ¿sí? Donde no solamente, digamos, como que se mata a la persona, sino que no es como que te mato con un tiro, te mato con una puñalada, sino que quiero picarte, te voy a hacer, digamos, como que todo para que tu cuerpo quede más lastimado y se note, digamos, como que la ira en estos actos y genere miedo en los otros. Entonces acá también se dan como los diferentes, el picar los cuerpos y dejarlos en diferentes lugares, ¿sí? La intencionalidad de generar el miedo en los otros, incluso son actos que nosotros seguimos viendo relacionados con todo esto que nosotros tenemos en las mafias. Y por ejemplo en Bogotá, que se vienen teniendo o que se vienen encontrando hace poco unos cuerpos picados en diferentes lugares, y es cuál es la señal que eso le está dando a las otras personas, qué es lo que se está diciendo cuando estos cuerpos tienen 40, 50 puñaladas, como si una no fuera suficiente, ¿sí? Sino que se quiere dejar acá un mensaje bastante grave a la población de esto es lo que te puede pasar, esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que va a suceder. Entonces la sevicia es vista también incluso en todo el tema posteriormente de la psicología de las personas que quedan, pues va a ser demasiado grave, porque es también como reconocer qué fue cómo se profanó el cuerpo de tu ser querido, ¿sí? Entonces acá también hay unos elementos muy, muy importantes que tengamos en cuenta. En cuanto a esta distribución de los eventos de sevicia, en el marco del conflicto armado, pues vamos a volver acá a tener, digamos, como que un punteo muy grande por parte de los grupos paramilitares. Y de ahí, pues, seguido obviamente por los diferentes grupos guerrilleros, que fueron uno de los actores que también acá tuvo como una mayor representatividad en todo lo que tiene que ver con el conflicto. Acá se están sumando todas las guerrillas para que lo tengan presente. Acá estaríamos contando tanto FARC, ELN y las guerrillas que también tuvimos pues en todo este marco de 1980 hasta el 2012. ¿Sí? Para que lo tengan acá. La sevicia como tal está acompañada, ¿sí? Está acompañada del asesinato o está acompañada en la masacre. No es que un solo acto como tal acá de las modalidades de violencia esté solo o esté aislado, sino que en un mismo acto o en un mismo evento de violencia se mezclan muchas modalidades, ¿sí? Cuando sea un proceso de desplazamiento forzado, estos podían tener tanto masacre, podían también tener, obviamente, actos de sevicia, ¿sí? Incluso si pensamos en las diferentes masacres que se han dado en Colombia,
pues una de las más llamativas que pudo haber sido la de Segovia. Es una combinación acá también de varias modalidades de violencia, ¿sí? Y por otro lado, pues vamos a tener toda la información de las desapariciones forzadas. Esta me llama mucho la atención que las veamos porque efectivamente ustedes van a ver que las desapariciones forzadas tienen un aumento. Estas son cifras que da RUP y estas son como las cifras que tienen las ONGs. Pero miren que acá es muy interesante por este aumento que también se va a empezar a dar acá desde el 99 y este pico que se va a dar acá después del 2005. Hay un pico muy alto en las desapariciones forzadas. Cuando yo miro la desaparición forzada es aún más silenciosa que las masacres, que acuérdense que las masacres, a diferencia de esta gráfica, tienen una disminución muy alta a partir del 2004. Por el contrario, estas tienen un aumento a partir de dichas fechas. ¿Qué me dice esto a mí? Que los grupos armados como tal van a tener un cambio en su modalidad para hacerse o para ocultarse de una mejor forma. Porque acá no hay cuerpo, acá no hay, digamos, como que, no hay como tal más que unos anuncios o unas personas que están diciendo que no encuentran a sus familiares, pero acá sí que no hay ese escándalo cuando se está hablando de que encuentran 10, 20, 30 cadáveres en un mismo espacio, sino que acá son personas que no están ubicadas, que no se encuentran y que no se sabe el motivo por el cual no se encuentran. Y además de que no se sabe el motivo por el cual no se encuentran, no se sabe quién se los llevó ni por qué. Entonces, estas modalidades tienen una gran coincidencia con esto, inicio de las negociaciones, con todo este proceso de negociaciones, acá digo, toda esta parte, la disminución de ciertos actos violentos o de modalidades de violencia, van a estar coincidiendo con toda la parte de las negociaciones, que no va a estar entonces coincidiendo realmente con una disminución de los actos de violencia de los grupos paramilitares en Colombia, sino que se empieza a dar es un ocultamiento de las modalidades de violencia. Eso para que lo tengamos ahí también. Esta es una gráfica que desde el Basta Ya a nosotros nos va a estar aportando mucho porque nos va a mostrar cómo se vieron todas esas modalidades de violencia en los diferentes años que ocupa como tal este estudio. Y acá volvemos a tener pues las cifras que son más altas o más preocupantes en Colombia, que vienen siendo todas las cifras de homicidio y todas las cifras de desplazamiento forzado, que es donde nosotros tenemos pues una mayor cantidad de víctimas de estos actos, ¿sí? Muy importante acá hacer un reconocimiento de diferencias en las modalidades, porque en un principio les mostré a ustedes que todas estas modalidades relacionadas con atentar contra la vida del otro estaban con unas cifras muy altas por parte de los grupos paramilitares, ¿sí? Mientras que cuando ya vamos a pasar como tal al tema de los secuestros, las cifras prácticamente van a tener acá un posicionamiento muy fuerte por parte de los grupos guerrilleros, ¿sí? Los grupos guerrilleros tienen unas cifras mayores cuando se está atentando contra la libertad y contra los bienes, para que lo tengamos acá muy presente. Incluso acá lo que hacen es que hacen una diferenciación por diferentes grupos armados y importante pues acá también hacer un poco de memoria y recordar pues que todo el tema de los secuestros se da como inicio cuando se da el primer secuestro, que es el de Blancanieves Ochoa, una hermana de unos narcotraficantes del norte del Valle, ¿cierto, Maleja? Que eran del norte del Valle. Sí, 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 por aquí te estoy escuchando. Sí, bueno, era del norte del Valle. Perdón, disculpe, doctora Vanessa. Dímelo. Marta Nieves Ochoa es hermana de los Ochoa. Pero no me acuerdo, son norte del Valle. Hija de Fabio Ochoa.
Sí, señor. En Medellín, son de Medellín. Ah, son los de Medellín. Ah, bueno, Sí, claro. ahí estaba confundida. Incluso es a partir del asesinato como tal, digo, el asesinato no, del secuestro como tal de Marta Nieves, que también se va a dar la creación del MAS, ¿sí? Acá muy importante la creación del MAS. El MAS es muerte a secuestradores, porque en el MAS lo que se va a hacer de una manera acá, digamos como que se va a iniciar como tal, es un grupo que es paralelo o que es un surgimiento de los grupos paramilitares, en la medida en que ellos dicen, ya no vamos a pagar más rescate, dígame quién es el secuestrador y yo lo mato, ¿sí? Yo voy tras de él, pero no más ni un peso más a estos grupos que están secuestrando, ni más apoyo a estos grupos, porque ellos también veían que el tener que pagar estos dineros era como generar acá unos apoyos, ¿sí? Y en ese sentido, todas estas violaciones como tal a la libertad son de una manera muy fuerte, todas cometidas en principal medida por los grupos guerrilleros en Colombia. Posteriormente, lo que vamos a encontrar, una de las cifras que a nosotros también nos preocupa más, es la cifra de los desplazamientos forzados en Colombia. Esos desplazamientos forzados también, digamos, como que se mezclan con otro tipo de modalidades. Incluso acá hay unas modalidades en donde lo que se hace es que se quema absolutamente pues como las casas, los pueblos y demás, para que las personas sean desplazadas, y esto lo hacen también por el control de algunas de las rutas del narcotráfico, para poder apoderarse de ciertas tierras que son estratégicas y demás, y esto también va a ser cometido por los diferentes grupos armados, pero pues acá vamos a tener también un posicionamiento muy grande de los grupos paramilitares como actores de esto. Uno de los aspectos que yo quiero que llamemos mucho la atención acá tiene que ver con todo lo relacionado con la violencia sexual, ¿sí? La violencia sexual en el conflicto también va a tener, digamos, como que una mezcla con otras modalidades de violencia en Colombia, ¿sí? Entonces no va a ser simplemente la parte de la violencia sexual como un elemento lejano, por ejemplo, al hecho de los asesinatos o a las masacres, pero uno de los aspectos que me gustaría a mí que pensáramos acá, y es que la violencia sexual tuvo varios aspectos por los cuales fue cometida, y todas eran por una forma también de mostrar un poderío. ¿Cuál es, digamos, como una de esas situaciones acá que creo que nosotros deberíamos profundizar? Cómo la violencia sexual hizo que el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, se volviera un territorio de lucha. ¿Qué hacían, digamos, como que los diferentes actores de todos los grupos armados? Generar venganzas en los cuerpos de las mujeres. Entonces atacaban a las mamás, a las hermanas, a las compañeras sentimentales de las personas del bando contrario, aunque estas mujeres no estuvieran como tal involucradas en los actos como tal que estaban cometiendo sus familiares, ¿sí? Pero lo que se hacía era que para afectar al hombre, lo cual es muy machista si ustedes lo piensan, para afectar al hombre en todo, digamos, como en toda su masculinidad, lo que se hace es violentar a la mujer diciéndote no eres capaz de protegerla. Entonces acá hay unas cuestiones que de verdad tienen, digamos, como que un comportamiento en donde la mujer es una posesión, pero además, como les digo, es un campo de batalla. Y también se mezcla con otro tipo de cosas, que es estar en contra de ciertas, ¿cómo decirlo? De ciertas formas de las personas, y demostrar pues como todos unos pensamientos acá supremamente conservadores, y estos pensamientos conservadores son tanto por parte de los grupos paramilitares como de los grupos guerrilleros, que ambos van a coincidir de una manera muy fuerte acá en ese rechazo como tal a las personas de la comunidad LGBTIQ+,
¿sí? Tanto los guerrilleros como los paramilitares atentaron contra las poblaciones LGBTIQ+, en donde incluso por parte de los paramilitares lo que se daba de una manera, digamos que entre burla primero, fue que en muchos lugares organizaron desfiles para burlarse de las personas gays. Posteriormente eran violadas también hombres y mujeres en esa cuestión de te voy a convertir o para que sepa lo que es, porque acá también hay unas afectaciones muy fuertes sobre las mujeres lesbianas, pero por parte de los grupos guerrilleros, dentro incluso de sus mismas filas, se han dado también unas violencias muy grandes en contra de estas poblaciones que llegaban al punto de tener juicios y en estos juicios las personas pueden ser sentenciadas. Acá hay incluso unas historias muy particulares con personas que prefirieron suicidarse antes de ir a juicio político por su orientación. Entonces acá en la violencia sexual creo que es además, digamos, como que uno de esos aspectos que comentaba César también ahora, que dejan toda una cantidad de situaciones en la mente de las personas que es necesario que se logren tratar de manera adecuada para poder, digamos, como no atentar incluso contra la propia vida, morir de pena moral o incluso las miles de cuestiones que pueden darse en acá y que también creo que es acá uno de los puntos donde el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente por las víctimas, ¿sí? Acá todavía digamos como que hay mucho, incluso porque todo el tema de la violencia sexual tiene una gran cantidad de cuestiones en las personas víctimas de la violencia sexual, en donde muchas callan estos actos de violencia por los diferentes, digamos, las diferentes estigmatizaciones, negaciones o simplemente porque sienten que si no lo hablo, no sucedió, ¿sí? Entonces acá es uno de los aspectos que me parece que podríamos también generar, digamos, como que unos análisis bien pertinentes. Voy a mirar el chat a ver si hay aquí como algún aspecto. Listo. Acá dentro de otra de las cifras que nos va a dar a nosotros el Basta Ya, está relacionado con los civiles muertos en acciones bélicas. Importante decir que estas acciones bélicas también han tenido o tuvieron de una manera muy fuerte la participación de los grupos guerrilleros en Colombia. Digamos como que acá unas cifras, pero que no es únicamente ellos, sino que vamos a estar acá dentro de todas las modalidades como tal, pero estas afectaciones, estas acciones bélicas, en muchos momentos estaban relacionadas, eran con atentados a los lugares institucionales, ¿sí? Que demostraban, digamos, como que hacían parte de la institucionalidad en Colombia. Alcaldías, es como lo que está acá, o ciertos lugares que demostraban como esas instituciones del poder, por así decirlo. Se me va esto, los ataques a las poblaciones, como les digo, de una manera muy fuerte. Estos picos que vemos acá entre el 99 y el 2003, que les había dicho que también estaban relacionados de una forma muy fuerte con los grupos paramilitares, y el tema de las minas antipersonas. Problemático el tema de las minas antipersonas. Ustedes saben que este tema también, digamos, como que fue usado de una manera muy fuerte o en una mayor medida, creo que el porcentaje es en el 90% por parte de las guerrillas e incluso más el ELN que FARC, en el tema de que las minas, según digamos como que lo mencionaba en el Basta Ya, pues una mina antipersonas hacía como lo que hacían 4 soldados, ¿sí? Era equivalente a 4 soldados. Pero evidentemente toda esta parte de las minas antipersonas no eran solamente los soldados que cayeron acá y sufrieron todo lo que han sufrido y quedaron
cómo quedaron algunos muertos, algunos mutilados, sino que también es la gran cantidad de población civil que cayó en estas minas y que por eso uno de los puntos principales también en el marco del acuerdo de paz, ustedes saben que está todo lo relacionado con el desminado, porque sigue siendo muy preocupante que estas minas se sigan sembrando, incluso siendo en contra del derecho internacional humanitario de una manera muy fuerte por todas las consecuencias que trae, no solamente sobre los combatientes, sino sobre la población civil, ¿sí? Todo lo relacionado también con daño a los bienes civiles, relacionado como tal de una mayor medida por los grupos guerrilleros. Cuando digo en mayor medida no significa que los otros grupos no hubiesen estado, digamos, como que también acá involucrados, sino que hay unas evoluciones, unos puntos en donde son más altos unos grupos que los otros y creo que es interesante tenerlo en cuenta. Lo relacionado también con los atentados terroristas. Estos atentados terroristas también muy importante decir que también tienen en cuenta un poco todo lo que se vivió en el ámbito del narcotráfico en Colombia, porque todos los narcotraficantes también estuvieron involucrados en el tema de estar más cercanos a unos grupos que otros, generando procesos de financiación. Entonces acá también estos atentados terroristas que también se vinculan con los asesinatos selectivos, pues estuvieron, digamos, como que a unos personajes muy claves. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en algo que dijeron ahora y es que nosotros cuántos candidatos presidenciales tuvimos y acá pues los candidatos que tuvimos incluso de la UP, cuando hablamos de Bernardo, de Pardo Leal, incluso Luis Carlos Galán, pues todos estos fueron asesinatos selectivos, pero por ejemplo lo que le pasó a Aida Bella fue un atentado terrorista con la bazuca mientras iba por las calles de Bogotá, lo que le costó su exilio, y que estos atentados pues fueron a personas que nosotros digamos como que también tenían unos grandes perfiles. Eso para mostrarles pues como algunas de esas cifras que nos muestra el Basta Ya, unas cifras que son como las que nos van a sustentar por qué la necesidad de generar todas las legislaciones que nosotros hemos tenido, el por qué se da una declaración de un estado de cosas inconstitucionales que posteriormente nos van a dar a nosotros estas leyes, tanto de restitución de tierras, porque ustedes ven que el desplazamiento forzado es una de las modalidades más altas, como todo lo relacionado efectivamente con los asesinatos y las masacres que estamos todavía, digamos, como que en unos procesos personales también para sanar las heridas de ese conflicto. Eso era lo que les quería presentar. Estas cifras están muy relacionadas también con las cifras de la Comisión de la Verdad. Recuerden que la Comisión de la Verdad se va a basar mucho en estos informes y en todo lo que se ha compilado de las demás fuentes, incluso organizaciones sociales, en donde vamos a tener que nosotros en Colombia pueden haber más de 800.000 víctimas como tal entre 1995 y el 2004, cifras de la Comisión de la Verdad, de una manera pues acá unas cifras bastante amplias, ¿sí? En donde vamos a estar hablando también de que los departamentos más afectados por el conflicto han sido Antioquia, el Valle del Cauca, norte de Santander, Cauca y el Cesar. Y esto, digamos, como que también nos hace un llamado al por qué hay ciertos municipios que han sido priorizados, que deben ser priorizados y deben continuar en un proceso de priorización en el marco de todo lo que es el posacuerdo y en el marco de lo que también se está buscando de generar, digamos, como que una paz más amplia, ¿sí? Hay acá, digamos, como que uno de los aspectos que también la Comisión de la Verdad va a presentar y que yo les mencionaba ahorita y que es necesario también que la tengamos muy presente, y es el tema de la desaparición forzada, porque todavía no se han encontrado todas las personas desaparecidas y el no tener el cuerpo, el no ver el cuerpo, el no saber dónde está,
es uno de los aspectos que los sobrevivientes, que los familiares de las personas que han sido desaparecidas también exigen constantemente y que es necesario también para generar los diferentes duelos. En todo lo relacionado con la desaparición forzada también hay unos puntos en donde una de las principales cosas que piden las víctimas es dónde está el cuerpo de mi ser querido, y pues en el marco de los diferentes acuerdos esto es uno de los puntos que también tiene que quedar acá, pero no deja de ser uno de los puntos más dolorosos cuando se cuenta y se dice dónde están acá las diferentes personas. Entonces, para que también tengamos en cuenta la importancia de saber en dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos, por qué se los tenían que llevar, que es uno de los clamores también de las víctimas, y tener acá muy presente que efectivamente las víctimas son las que nosotros les debemos responder a las víctimas. No es poco lo que uno deba también acá hacer, sino que es mucho lo que se debe dar. Y nunca va a ser suficiente, pero es a ellos a quien nos debemos en estos diferentes procesos. Y esto también, digamos, como que nos da a nosotros, digamos, como desde lo jurídico y lo político, pues un margen también de investigación, pero también de acción. ¿Sí? En nuestros municipios, en nuestros contextos, cómo se puede realizar realmente acá un trabajo que esté en pro de las víctimas y en pro de la reconciliación, porque acá hay unos trabajos de reconciliación que son los que creo que es donde más podemos aportar nosotros. Y la reconciliación no se lo olvido, porque no podemos olvidar, por eso estas clases que mezclan un poco el tema de lo histórico se vuelven fundamentales, porque el olvido no es una opción, pero el perdón sí. Y recuerden que el perdón no está solamente vinculado con el otro, sino que el perdón es para uno, ¿sí? No es que yo perdone al otro y eso, digamos, como que haga, digamos, como que una diferencia tanto en el otro, es que el perdón le sirve a la persona que está generando esto para poder, digamos, que hacer o plantearse otro tipo de procesos propios que le ayuden a generar otras transformaciones y que incluso les ayuden a empoderarse de una manera muy fuerte. Veo que David tiene la manito levantada. Yo quiero, antes de darle la palabra a David Ballesteros, decir que me parece muy importante, David, lo que está realizando con el tema del cineforo. Y que es un cineforo pues que también está enfocándose en todo el tema de las víctimas también, y que esto es una de esas iniciativas que como estudiante del programa pues me hacen sentir como muy orgullosa y muy feliz de ver cómo estás como empoderándote y ayudando pues como a generar procesos de transformación territorial. Con eso te doy la palabra, David. Ah, señor Vanessa, muchísimas gracias. Yo tenía la idea de, ¿será que el tema del cineclub llegó a tantas personas? Vamos a ver que me sorprende el hecho de que usted me felicite y me siento halagado de cierta forma. Señores, es un proceso que aún lo estamos haciendo y ciertamente muchos estudiantes se sienten aún cohibidos a recordar esos momentos. Muchos de ellos se ponen violentos también. A veces generamos debates en los que los estudiantes mismos son los que dirigen el cineforo. Yo me quedo solamente espectador y eso es extremadamente satisfactorio para mí porque entiendo que los chicos están comprendiendo el sistema. Señor, ya saliéndome del tema, pues agradecerles por el espacio. Créanme que es un espacio que para mí yo valoro mucho porque como politólogo, como futuro politólogo, quiero enfocar todos mis estudios en la construcción de paz. Y señor, informarle que en el chat le dejé al compañero para que me ingresara al grupo Ratio Juris. Ahí le mandé como 20 mensajes repitiendo y repitiendo hasta que me envió un ok. Sí, sí, lo vimos. Ahí con eso hacer un llamado también a otras personas que se animen a trabajar en estas transformaciones, pero también a que nos cuenten cuando lo están haciendo, porque acá se crea red.
Y para mí lo importante también es que la distancia no impida que seamos red y que generemos trabajo conjunto y que nos informemos. Tú no sabes, pero estás en mi Facebook y estás en otras redes por ahí con esta iniciativa que estás haciendo, porque de Vane, verdad que César pregunta por aquí que cuál cineclub, sino que se le fue como mensaje interno, que cuál cineclub y Ah, cuál cineforo César. para que le inviten. Pero creo que es presencial. No sé, David, si nos cuentas un poco de esa iniciativa que estás haciendo, que la estás haciendo en su territorio. Cuéntanos, David. Ah, perfecto, señor, con todo gusto. Señor, el Cineclub, yo lo nombré Cine para la Paz. Nace como una iniciativa que busca promover el pensamiento crítico y la construcción para la construcción de una cultura de paz en el territorio de los Montes de María. Este Cine para la Paz tiene una metodología muy particular en el que los estudiantes son sus propios críticos. Ellos analizan un video, se les presenta un pequeño monólogo que nos brinda la Universidad del Norte y con ese monólogo los estudiantes van a explorar qué es el conflicto armado, bajo qué dinámicas se mueve el conflicto armado y las maneras en cómo estos pueden sobrellevar estas ideas. Cabe destacar que estos monólogos fueron diseñados muy críticamente porque no es simplemente poner a los chicos frente a una pantalla y decir, vean este video que no sé de dónde lo saqué, pero lo van a ver. Entonces, estos videos son una producción extremadamente rigurosa. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los estudiantes? Van a analizar ese video y van a explicar con sus propias palabras qué entendieron, qué lograron comprender, por qué la situación que vive la persona que está dramatizando ese monólogo, la vive de esa manera, la experimenta de esa manera. Y de esta forma es que buscamos que los chicos desarrollen ese pensamiento crítico y logren entre ellos forjar esa cultura de paz que en el territorio de los Montes de María por lo menos está sumamente deteriorada. Ese es el proyecto que he venido adelantando desde hace unos 8 meses. Ciertamente no ha sido fácil porque me ha tocado a mí solo, con 2 profesores que son magísteres, son los quienes me han colaborado, pero ya económicamente hablando no me dan ningún sueldo, no gano nada, solamente la satisfacción de saber que estoy trabajando por la paz y que es algo que de una u otra manera beneficiará a los estudiantes y a la cultura sanjuanera, que es de donde yo pertenezco. Felicitaciones en serio por esa iniciativa y lo que les digo, a replicar estas iniciativas. Yo creo que si nos contáramos más también estas cosas, podrían animarse en otras regiones también a hacer esto y pues es que los Montes de María, como muchos sabemos, pues también es un espacio ahí donde el conflicto marcó de una manera muy fuerte. La otra vez también habíamos hablado por ahí de unas escuelas, de hacer escuelas de liderazgo, que eso también es importante para que lo tengamos ahí, pensando también en ser un país más democrático. Que yo creo que esa es como la idea, ser un país democrático y esa es nuestra búsqueda. Eh, Muchas gracias, David, por eso. Falta Paola o Paula. Paula Gómez. Paula, no me baje la mano, Paula, que la tengo es acá entre ojos también. Creo que se desconectó. Sí, sí, no la veo. No Mire, está Paula. sí. Bueno, eso era uno de los aspectos, profe Maneja, que yo traía para el espacio de hoy. Agradecerles por la escucha y te doy ya la palabra. Bueno, muchísimas gracias, profe Oscar, profe Vanessa, y muchísimas gracias a nuestros estudiantes que a pesar de todas las dificultades que tuvimos al inicio, tuvimos un espacio también de mucha reflexión y de esos conocimientos que ustedes nos aportan en torno al tema de víctimas desde lo jurídico y desde lo político y desde también la historia de cómo se ha construido todos esos referentes normativos y cómo se han venido construyendo también todos esos consensos en el país en torno a la paz y lo que ha significado el conflicto armado y de esas profundas heridas que siguen hoy abiertas para nosotros como colombianos y colombianas. Entonces, en ese sentido,
decirles que por favor sigan participando en estos espacios. La próxima semana tendremos otro espacio. Parece, profe, yo tengo acá el pan del siguiente café para que Aquí el profe Oscar nos cuenta cuál es el próximo café político para que se conecten. Este es el café jurídico, sigue el café político. Entonces la próxima semana tendremos el martes 8 de noviembre en el mismo espacio, a la misma hora de conexión, es el próximo café político. Tendremos como invitado al doctor Luis Alfredo Rodríguez, es abogado, politólogo, magíster en ciencia política y candidato a doctor en derecho. Ha trabajado como docente, investigador y consultor en temas de política pública y justamente nos va a hablar sobre el tema de tutelas contra entidades territoriales municipales en Colombia. Y nos deja dos grandes preguntas. La primera es si los funcionarios están eligiendo entre desacatos y disciplinarios, y la segunda es un proyecto de investigación para la maestría en políticas públicas y desarrollo territorial de la UNAD. Entonces, todos totalmente invitados a participar de este espacio tan importante y nada, ahí seguimos muy atentos a ello. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias por la pauta. Entonces, para el próximo café político, no se olviden, por favor, de diligenciar la asistencia, y por aquí nos quedan muchos retos en torno a futuras investigaciones, como lo que se conversó en el principio sobre las violaciones a derechos humanos, todo lo que tiene que ver con esas afectaciones transgeneracionales, también todo ese laboratorio de paz y convivencia que incluso está haciendo David por allá en los Montes de María, también sirve para replicar y también para estudiar este trabajo que él viene realizando. Y de aquí saco muchísimas conclusiones. Muchas gracias de nuevo por participar en este espacio. Les voy a dejar por última vez la asistencia, a pesar de que la he estado compartiendo a lo largo del espacio, pero es muy importante que tengamos esta trazabilidad para también estarles enviando información sobre los espacios que realizamos, para estar en contacto con ustedes y que ustedes también estén en contacto con nosotros y nosotras. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Profe Maleja, Sí. perdón, voy a sonar a youtuber, pues no me importa. Para que nos sigan, porfa, en nuestro YouTube, el YouTube del programa de Ciencia Política, el YouTube de nuestra escuela. Nos buscan, programa de Ciencia Política, UNAD, y ahí está nuestro YouTube. Y para que también nos sigan en el programa de Escuela de Ciencias Jurídicas en YouTube, porque ahí ya lo voy a buscar. Sí, que compartas sí. el link, porque yo intenté buscar el programa y también me tocó por un link. Entonces mejor compártelo. Y le dan seguir y activar notificaciones para que puedan ver todo lo que vamos publicando cuando no se puedan conectar a un café o cuando no se puedan conectar a alguna charla. Van a ver tanto en el de la escuela como en el del programa y de los distintos programas también de la universidad. Entonces compártenos por ahí el enlace. Yo voy a compartir el de la escuela. Listo, yo ya lo estoy buscando. Ahí lo estoy buscando. Yo ya lo encontré, tú lo estoy mirando. ¿Dónde saco el link exacto? Ay, denme un segundo. Miren, si no estoy mal. Aquí está. Listo. Listo. Yo puse el de la escuela y ya el profe Oscar entonces comparte el del programa, donde pueden encontrar todos los cafés políticos y jurídicos. Y entonces nos siguen, ahí estamos dejando la grabación de todos los espacios y nos siguen. Y entonces les mando un abracito y seguimos en contacto como siempre. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que sin importar si es café político, jurídico, los esperamos acá porque todos estos temas son de interés para todos y pueden invitar siempre a sus amigos, a sus amigas conocidos en todas sus redes sociales para que asistan a este espacio que es abierto. ¿Sí? Un abracito. Ya. Para todos.